no mencioné los ingredientes principales, por así decirlo, porque está bajo la solicitud de una patente, ¿sí? Entonces, espero que les haya gustado este trabajo. Es una breve parte de este trabajo, tiene mucho por explorar y un estudiante de doctorado continúa trabajando en esto, ¿sí? Muchas gracias por su atención y espero lo hayan disfrutado. Vamos a darle las gracias al doctor Lázaro y vamos a proceder con la sesión de preguntas y respuestas. Quien guste, levante la mano para pasar el micrófono. ¿Alguna pregunta? Bien, muchas gracias, doctor. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, nosotros no nos encontráramos en ninguna de las temperaturas que mencionó antes? ¿Qué podría pasarle a nuestra partícula? Que no nos encontráramos en las temperaturas. Bueno, la verdad es que las temperaturas de los cambios que nosotros podemos utilizar las podemos modificar si nosotros agregamos partes hidrofóbicas, es decir, que no tengan una buena interacción, por ejemplo, con el agua. Nosotros podemos modificar esas temperaturas, ¿sí?, a las que va a cambiar la partícula polimérica o la que va a sufrir esos cambios estructurales. Si no nos encontráramos dentro de ese rango, nosotros podemos hacer la modificación. Por eso también somos ingenieros y por eso podemos, al momento de la síntesis, de alguna manera evaluar, y dependiendo las condiciones y la aplicación que nosotros le querramos dar, podemos ir modificando y adaptarnos a la condición en la que estamos, ¿sí? ¿Más alguna otra pregunta? La aplicación de estos polímeros es más relevante en el área petrolera o en el área médica, porque, bueno, yo vi muy interesante la parte petrolera, pero siento que el potencial está más dirigido hacia el área médica por muchas razones. O sea, la temperatura y el agua es algo muy controlable en su cuerpo. Esa es mi pregunta. Sí, mira, la verdad es que esas partículas prácticamente son dosificadoras, ¿no? Y si ustedes indagan un poquito más, hay demasiados estudios y demasiados materiales propuestos para la dosificación de fármacos dentro del cuerpo humano, ¿no? Pues se pueden utilizar este tipo de polímeros justamente para atraer atraer algún fármaco y de una manera más localizada, al utilizar materiales inteligentes, liberarlo dentro del cuerpo humano o en alguna zona específica, reduciendo, por ejemplo, los efectos adversos de la quimioterapia, ¿no? En este caso nosotros se encontró una problemática que había dentro de los yacimientos, más bien en la metodología de la acidificación o la estimulación ácida, ¿sí? Entonces, de alguna manera no hay un material que implique polímeros, de partículas de polímero, que dieran solución a este material, pero tiene un sinfín de aplicaciones. Es dependiendo de la necesidad, y por eso di la introducción justamente al inicio, para que nosotros pudiéramos detectar realmente la problemática que hay, pero así como había del petróleo hay en otras áreas. Gracias, chicos, no sé si tenemos tiempo para otra pregunta. Sí, aquí hay. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es sobre las nanopartículas de oro. ¿Cómo las podemos implementar a través de la medicina o medicamentos para que, ¿cómo se dice?, pues sí, no favorezca con los resultados más rápidos? Pues, ¿se puede o cómo se puede implementar? No sé si me entiendes. Sí, bueno, el problema de las nanopartículas de oro, que es oro. ¿Y el oro qué es? El oro. Bueno, sí es un metal, pero ya ve que nano ya es muy distinto. caro, principalmente, ¿no?
Sí, claro, hay esta parte del uso del oro y puede ser utilizado en la medicina. El problema es que tiene ventajas y desventajas, ¿sí? Una es antibacteriano, ¿no? El problema yo le veo más que nada es que es muy caro, ¿no? Y no todo el mundo trabaja con eso. Vale, muchas gracias. Buenas tardes. Mi pregunta es, bueno, a lo que yo sé, en las escalas micro es muy difícil para nosotros poderlas manipular, ya que eso es en una escala muy pequeña. Entonces mi pregunta es, ¿qué técnicas se pueden utilizar para fabricar estos dispositivos? ¿Nano te refieres o micro? Micro. Bueno, estamos hablando del micro y si tú te das cuenta la escala ya es muchísimo más grande, ¿no? Existen diferentes técnicas de síntesis que nosotros podemos obtener. Hay una por sonido, ¿sí? Que utiliza justamente el ultrasonido para obtener materiales. O sea, la verdad es que hay infinidad de síntesis. Buenas tardes, doctor Luis Virgen. Tengo una pregunta. Bueno, antes de la pregunta, enhorabuena por la exposición. Ha estado muy clara y muy pedagógica. Ha sido muy interesante escuchar este enfoque. La pregunta es la siguiente. Efectivamente hay muchas aplicaciones biomédicas para los dosificadores de fármacos, pero lo que como que no quedó muy claro de si la aplicación de este tipo de partículas a la industria petrolera y más concretamente al campo de la estimulación ácida, si es bueno, hasta donde usted alcance a saber, y si es la única aplicación en el mundo de partículas poliméricas a este área, o hay alguna otra empresa o alguna otra universidad que haya tenido una iniciativa parecida. Hay diferentes materiales que están siendo empleados para este tipo de métodos. Como tal, materiales o más bien partículas poliméricas inteligentes que tengan esta sensibilidad dual no existen, ¿sí? Hay materiales muy similares que ya también están, creo que como en 1 o 2 patentes a nivel mundial, ¿sí? Pero con estas características y estas propiedades no las hay como tal. Así que en teoría siéntanse orgullosos que en el ESIC y en el IPN estamos siendo pioneros justamente de un nuevo material. Muchas gracias, doctor. Vamos a entregar su reconocimiento al doctor Lázaro por su participación. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, no se retiren. A continuación me complace presentarles a un doctor que viene desde Madrid, España, aquí para compartir con nosotros, el doctor Ángel Marcos Fernández. Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid desde 1992. Es una estancia postdoctoral en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Manchester, bajo la supervisión del profesor Anthony Ryan. Después se incorporó al Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros en Madrid, España, primero contratado como postdoctorante y después de plantilla principal como profesor investigador, científico. Toda su carrera ha estado dedicada al estudio de los polímeros, inicialmente dentro del campo de electrómeros, pero también en la actualidad está involucrado en diversas líneas como polímeros para separación de gases, polímeros en aplicaciones biomédicas, polímeros con memoria de forma, autocurables, polímeros para adhesivos e irradiación de polímeros con radiaciones ionizantes. Pues sin más, vamos a darle paso al doctor y espero que disfruten su charla.
Muy bien, bueno, gracias Lucio por la introducción. Primero, pues, el título, poliuretanos, voy a presentar lo que hemos hecho en investigación básica y en desarrollos para industria, pero luego por limitaciones de tiempo y viendo que esto está más enfocado a las relaciones a la industria, al final me voy a centrar en los desarrollos y si queda tiempo ya pasaré a lo que hemos hecho en investigación. Y la palabra clave es poliuretanos. ¿Les suena poliuretanos? Imagino que sí, ¿verdad? Están sentados en un asiento que la espuma es una espuma flexible de poliuretano, si tienen suela de espuma también es de poliuretano, si tienen un pantalón flexible que le llaman la licra es una fibra de poliuretano, etc. O sea, el poliuretano está en todos los sitios. ¿A dónde ve? No, es el... Ya les voy hablando en lo que pasamos las diapositivas. Lo que define a los poliuretanos es su versatilidad, ¿vale? Y es su versatilidad porque podemos obtener desde materiales muy poco densos y flexibles a materiales muy densos y completamente sólidos. Entonces, dentro de eso tenemos una gama enorme de materiales con distintas propiedades. Bueno, primero la presentación de dónde vengo. Yo vengo de una institución que se llama el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es la mayor institución de investigación del país. En total, aproximadamente 12.000 personas y 121 institutos, entre los cuales está el de Ciencia y Tecnología de Polímeros. Somos en total en torno a 49 investigadores y como se ha hablado mucho aquí de lo de la paridad, pueden comprobar que la paridad es prácticamente total, ¿no?, entre hombres y mujeres en nuestro instituto. Yo dentro del instituto pertenezco al grupo de elastómeros, en el cual hay 3 investigadores y un técnico. Y nuestro instituto, aparte de investigar, se dedica a editar la revista de plásticos modernos, la más antigua en español, y también impartimos un máster, una maestría en polímeros desde el año 57. Fue la primera y la más antigua en España. Bueno, aquí está el grupo, este es uno de los investigadores, Juan, aquí estoy yo y aquí está Rodrigo, que es el de más reciente incorporación. Este es el técnico y todos los demás son estudiantes. Este en concreto es Lenen, es un estudiante de posgrado de Guadalajara. Esta era una estudiante también de mexicana, el resto pues son estudiantes españoles. Y este es el edificio en el que estamos en Madrid, dentro de Madrid en lo que se llama la almendra central de la ciudad. Y aquí, dentro de la almendra central, pues en esta situación, ¿no?, muy cerca de lo que se llama la zona de nuevos ministerios. Bueno, la presentación, primero voy a decir mi trayectoria en poliuretanos, una breve introducción para que sepamos lo que son los poliuretanos, y luego tenía dividido en investigación básica y desarrollos, pero luego voy a empezar por los desarrollos y si queda tiempo, pues diré algunas de las investigaciones básicas más interesantes que hemos hecho en poliuretanos. La trayectoria. Bueno, yo empecé con poliuretanos en mi tesis y después cuando estuve en mi postdoc y volví, como estaba en el grupo de elastómeros y esto en una línea nueva, pues me incorporé a la línea de elastómeros tradicionales, los de vulcanizar, los de las ruedas de auto. Entonces, 10 años después de volver, tuve la oportunidad de volver a empezar con los poliuretanos gracias a una colaboración con Gustavo Abrán, un investigador argentino que estaba de postdoc en ese momento.
Entonces es cuando empecé mi línea de poliuretanos dedicadas a las aplicaciones biomédicas. Posteriormente, con el tiempo, pues he abierto otras líneas en autorreparables, irradiación, reciclado y sostenibilidad e impresión 3D, los más recientes. Entonces, aquí están mis colaboraciones con México, ¿no? Empecé con la Universidad de Guanajuato, con el profesor Richa, que ha dado la charla antes, luego con el CICI en Mérida, con el IPN, luego también con la UNAM y pues hasta con la Universidad del Papaloapan en Oaxaca. O sea, tengo una red de colaboraciones ya muy amplia en lo que es en México. Y aquí vemos pues, la financiación de esta línea. Empezó con unos proyectos bilaterales con Argentina, con México, y después ya empecé a tener contratos con industria, que son las de negro, y luego ya proyectos financiados con fondos europeos, con fondos nacionales y con fondos regionales, o lo que serían aquí fondos estatales. Bueno, ¿qué son los poliuretanos? Bueno, como digo, lo que les define es su versatilidad. Tenemos desde materiales de baja densidad y muy flexibles a materiales de muy alta densidad y muy rígidos. Y tenemos una pléyade de aplicaciones que vemos pues, por todos los sitios. Entonces, ¿qué son los poliuretanos? Bueno, aquí vemos al inventor, al profesor Otto Bayer, alemán, y el nombre de la familia viene de este grupo, que es el grupo uretano. Y los primeros polímeros eran realmente poliuretanos, es decir, el grupo principal de la cadena polimérica era el grupo uretano. Lo que realmente impulsó el desarrollo de los poliuretanos fue combinar estos tres elementos básicos. Un poliol, que es una cadena relativamente larga y flexible, un polisocianato y un extendedor de cadena, que es una molécula cortita, también con grupos que pueden reaccionar con el isocianato. Entonces, el poliol forma lo que se llaman los segmentos blandos o suaves, como dicen aquí, y la reacción del isocianato con el extendedor los llamamos segmentos duros. Y en ciertas condiciones, estos segmentos duros y segmentos blandos pueden segregarse en dos fases, en un sistema de dos fases. De hecho, son fases nanométricas, por eso le dan unas propiedades muy peculiares a los poliuretanos. De hecho, lo del nanómetro y las nanopartículas y toda la cosa nano se puso de moda ahora, pues yo que sé, 15, 20 años, y los poliuretanos ya eran materiales nanométricos y nanoestructurados desde los años 40, sin que nadie supiese en ese momento que eran materiales nanoestructurados. Bueno, pues, ¿cómo se obtienen los poliuretanos? Pues la única vía viable industrialmente es a partir de la química del grupo isocianato. Entonces, la reacción del grupo isocianato con el grupo alcohol nos da el grupo uretano, que es lo que da nombre a la familia. Pero también es muy típico usar los grupos amina, que reaccionan todavía más rápidamente que los grupos alcohol o hidroxilo, y dan el grupo urea. Y de hecho, muchos de los poliuretanos químicamente son poliuretano-ureas, como las que presentó, por ejemplo, el doctor Martínez Richa esta mañana. Y luego otra reacción muy importante en la química de poliuretanos es la reacción del isocianato con el agua. Cuando reaccionan, da un ácido carbámico que es inestable y genera una molécula con un grupo amina y una molécula de CO2 gas. Entonces, este CO2 gas se emplea, de hecho, para formar las espumas. Entonces, en una formulación de una espuma normalmente se añade agua para que se genere este gas y dé el material poco denso y espumable. Esta amina que se genera sigue este paso de reacción y forma un grupo urea. Bueno, ahora voy a pasar a los desarrollos que hicimos para la industria. Voy a empezar con este desarrollo, el primero en el tiempo, que fue materiales autorreticulables, y el título en concreto era Desarrollo de un sistema adhesivo autorreticulable basado en termoplástico poliuretano, termoplástico cristalino. Entonces esto fue con el grupo Merkinsa, que luego lo compró la multinacional norteamericana Lubrizol, y en este caso, pues como era una empresa que se dedicaba sobre todo a hacer adhesivos, teníamos que cumplir unos requerimientos, que era una buena aumentación del sustrato, en este caso EVA, que se usa mucho en la suela del calzado, y estos adhesivos están sobre todo indicados para la industria del calzado. Tenía que tener buenas propiedades adhesivas, obviamente, y luego unas condiciones de procesado, que eran con máximo 120 grados y un tiempo de reacción de 30 segundos a 2 minutos
para que luego pudiera implementarse industrialmente. Bueno, estas fueron todas las soluciones que se ofrecieron a la empresa en cuanto a formar estos poliuretanos autorreticulables. Bueno, esto, como era mi primer proyecto para empresa, pues claro, pues como quieres convencer a la empresa de que puedes hacer cosas útiles, realmente lo que les hice fue darle la lista de los Reyes Magos. O sea, normalmente les dices que les vas a desarrollar un par de cosas y aquí, como ven, pues yo me tiré a la piscina y digo, pues voy a hacer todo esto. Al final se lo hice, ¿no? Pero pues ya con el tiempo me he dado cuenta que hay que ser un poco más realistas, ¿no? Y además, otra cosa típica de la empresa es que te pagan para hacer una cosa, pero siempre te dicen, si me surge algún problemilla, pues espero que también mientras te esté pagando me lo soluciones, ¿no? Entonces, de hecho, le propusimos ampliar la lista de los Reyes Magos con otro tipo de desarrollo, y esto fueron las cosas extra que les hicimos, que nos fueron pidiendo mientras estábamos haciendo el desarrollo industrial. Bueno, pues no voy a entrar en detalles, esto fue todo lo que les hicimos, muchísimo trabajo, y luego lo siguiente que empezamos a hacer es desarrollos para la construcción. O sea, la construcción usa muchísimos polímeros, y en este caso empezamos con esta empresa. Esta era una pequeña empresa que lo que hacía era distribuir materiales para la construcción, para ese sector, y lo que querían era pasar a ser productores. Entonces querían que les desarrollásemos unas formulaciones que ahora diré mencionar. Luego otro contrato fue con esta empresa. Esta ya es una multinacional, creo que danesa o en todo caso de un país escandinavo. Y luego esta es el último desarrollo más reciente para formulaciones para una empresa pequeña también de allí nacional. Bueno, empezando por los primeros, pues el primer proyecto les desarrollamos un recubrimiento de poliuretano flexible autonivelante, otro rígido y un recubrimiento de poliurea. El autonivelante significa que tenemos que ajustar la velocidad para que mezclemos todos los reactivos que son líquidos y luego van a pasar a formar la resina después de intercrustar, pero tenemos que ajustar la cinética para que dé tiempo a nivelarse, porque es para suelos. Esto lo aplican líquido y ya una vez que le has dado tiempo a nivelarse, lo que tienes es que cure lo más rápido posible para poner en servicio de nuevo el suelo. Entonces, bueno, siempre todas las empresas al final quieren vender y tienen que tener una hoja técnica que tienen que dar una serie de propiedades. Entonces, esos son básicamente los requerimientos que tú tienes que tener en cuenta a la hora de diseñar estas formulaciones. Entonces, desarrollamos los pavimentos. Esto sería una referencia comercial y esto la referencia, no la referencia, el producto que se les desarrolló. Y como vemos, pues fue muy parecido en propiedades. Y en cuanto a la poliurea, pues también de nuevo les sugerimos para producción una serie de formulaciones con unas propiedades similares a las de referencia. En un segundo proyecto, un recubrimiento de poliuretano urea, en este caso sería similar al de poliurea, pero abaratándolo, ¿vale? Los reactivos que acaban en amina eran más caros, todo lo que querían era cambiarlo a uno más barato, que por supuesto las propiedades no van a ser tan buenas. Entonces aquí está el desarrollo similar al de la referencia, y luego una espuma organomineral. Aquí vemos ejemplos de las formulaciones de espuma organomineral, y en este caso es una espuma muy peculiar porque tiene dos componentes reactivos que son el isogenato y un silicato sódico, que es lo que se emplea para los geopolímeros que ha indicado Dulce antes, ¿no? Entonces, cuando estudiamos esto y lo formulamos, nos dimos cuenta de que era una formulación realmente muy curiosa y muy inteligente, en cierto sentido, porque cuando reacciona el isocianato con el silicato, no con el silicato, con el agua del silicato, porque el silicato es una disolución muy básica del componente de sílice, cuando reacciona con el agua genera el CO2, lo que hemos visto antes, ¿no? Y el CO2 es ácido, y como es ácido y el medio del silicato es muy básico, lo que está haciendo es cambiar el pH. Y al cambiar el pH empiezan las reacciones de condensación del silicato para formar una sílice. Entonces al final acabamos con un material híbrido de poliuretano orgánico y de una red de sílice inorgánica. Y la ventaja de esto respecto a una espuma normal es que al tener una parte inorgánica es ignífuga. Entonces esto se emplea, por ejemplo, en relleno de grietas en minería, ¿no? Para cerrar, digamos, los huecos, para consolidar y que no haya riesgo de incendio, claro.
Luego, para Fosroc, la multinacional, pues le desarrollamos una serie de espumas, una espuma de poliuretano con monocomponente rígida, una organomineral similar a la que hemos visto, una espuma de poliuretano bicomponente. La monocomponente significa que solo inyectamos un componente y tiene los grupos isocianatos reactivos que reaccionan con el agua del terreno y generan la espuma. En cambio, la bicomponente ya tenemos los dos sistemas que reaccionan y el agua ya está en el sistema. Entonces no va a depender de la humedad del terreno que reaccione y forme una espuma con unas características u otras. Ya la espuma va a tener las características específicas que les hemos diseñado. Y luego una resina de poliuretano de baja viscosidad. Entonces, al final, esto es el ejemplo de la monocomponente, un prepolímero con grupos isocianato y un catalizador y una silicona para controlar la morfología de la espuma y su velocidad, ¿no? Eso, en el caso de las espumas, es muy importante el ajustar las velocidades, porque tenemos una velocidad de espumación, que es la reacción para formar la reacción con el agua para formar el CO2, y otra de gelificación, de reacción del polímero. Entonces, si no ajustamos bien las reacciones, si la reacción de gelificación es muy rápida, la espuma no crece, se queda el material rígido mucho antes de obtener la densidad que queremos. Y si es al revés, si espuma muy rápido pero no gelifica, lo que pasa es que la espuma colapsa, entonces ya no tenemos un buen material. Entonces aquí vemos los ejemplos esto sería la espuma de dos componentes, la que ya digo ya no depende del agua ambiente para generar la espuma que finalmente queremos. Esto sería una organomineral, y esto la de lo que hemos llamado poliuretano de baja densidad, de baja viscosidad. Este es para rellenar grietas, entonces lo que se hace es inyectar los dos componentes de muy baja viscosidad para que rellene absolutamente las grietas más finas, que sea capaz de rellenarlas. Bueno, aquí vemos, se me olvidó mencionar, la primera empresa, la empresa pequeña, al final la compró la multinacional Sika, que probablemente les suene, ¿no? De adhesivos y un montón de productos químicos. Y les gustó tanto la formulación de la espuma, no de la espuma, de la resina de poliurea, que de hecho la multinacional Sika cambió, digamos, de la formulación que tenían de sus poliureas a la que tenía esta empresa, ¿no? a la formulación que le habíamos desarrollado. Este caso, aquí vemos el ejemplo de la espuma bicomponente, ¿vale? Para el taponamiento de grietas y tal. Esto es el túnel de Cizurkil. El túnel de Cizurkil es un túnel enorme que hay en el País Vasco para el tren de alta velocidad y consiste en dos túneles para ida y vuelta de dos sentidos y uno tercero de mantenimiento. Por ejemplo, sería de mantenimiento. Entonces, cuando se excava un túnel siempre surgen vías de agua y hay que taparlas. Entonces, aquí vemos el ejemplo. Entonces, han hecho un agujero donde hay vías de agua y luego hay compañías que son expertas en hacer ese tipo de trabajos y ya saben dónde tienen que inyectar. Entonces, hacen agujeros e inyectan espuma para taponar esas vías de agua. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo han perforado aquí y han puesto unos inyectores para meter los componentes de la espuma. Luego, después, se inyecta con una máquina en estos inyectores y luego al final pues va saliendo la espuma por donde salía el agua y se tapona la vía de agua. Entonces aquí vemos el ejemplo, a ver si podéis darle aquí para que funcione el vídeo. Hola. Aquí veis el operario, aquí ya ha hecho, perdón, otra vez. El operario ha hecho ya los agujeros, que no sé si se ve que está saliendo agua por ellos, y ahora está atornillando los inyectores, ¿vale? Pues ya, como digo, son expertos, saben por dónde tienen que perforar, meten los inyectores, aquí están bombeando el agua que no para de salir constantemente, y entonces, una vez que ya han puesto los inyectores por todos los agujeros, es cuando van a empezar a ver, eso. Dale por favor otra vez. Entonces, una vez que ya han hecho todos los agujeros, veis, se está poniendo ya el inyector, o sea, la máquina conectándola a los inyectores para empezar a bombear los dos componentes de
los dos componentes de la espuma. Entonces empiezan a inyectar y en un momento dado veréis, bueno, estos son de la espuma que ha ido saliendo de los otros agujeros, de los otros inyectores, y en un momento dado veréis que empezará a salir por aquí, que veis que salen como burbujas, pues están empezando a inyectar y en un momento dado empezará a salir ya los componentes de la espuma.